de lo que nosotros, mi generación, que se ha educado en los 90, hemos hablado largamente en la escuela sobre cómo cuidamos la capa de ozono, ¿no? Y es algo de lo que ya hemos dejado de hablar, pero que hoy hay novedades, por lo visto, porque Diana Suárez se viene a hablar del tema, la secretaria de Investigación del Instituto de Industria de la Universidad Nacional de General Sarmiento. Hola, Cami, ¿cómo andás? Bien, vengo con el ataque ochentoso. No, te tremendo. Decía, porque tremendo. los que estudiamos los 80 también Ah, hablamos. ustedes también. Claro, había que hablar de la capa de ozono. Sí. ¿Cómo cuidamos la capa de ozono? ¿Cómo cuidamos la capa de ozono? ¿Qué es la capa de ozono? ¿Qué es la capa de ozono? Ya se pasó de moda esto, ¿no? Parece que ya no es un tema, Sí. ¿viste? Porque estamos tan acostumbrados a cuidarnos del sol Sí. que nadie habla del problema de la capa Claro, de y los ozono. rayos UV. Y es- Ahora lo hablábamos y decíamos, ahora se habla del cambio climático. Ahora se habla más global del cambio climático, el efecto invernadero, pero la capa de ozono sigue teniendo el problema del agujero. Y sí, se va Como ampliando. tantas cosas en la vida. Sí. Te dije que te cuide. Era un tema muy difícil, Claro. lo pensé cuando lo Sí, preparé. sí, pero sí, bueno, sí. vamos a hablar del problema de la capa de ozono. Es que literalmente la capa de ozono está dañada con un agujero Está que se va dañada, ampliando. en realidad es un agujero que se abre y se cierra. Más jodido ¿Y todavía es uno para hablar. solo? Y es uno solo. Ah, bien, Sobre la pensé que eran Antártida. varios agujeros. No, es ¿Cuál uno colador? solo. No, es uno solo. Es uno solo que de hecho está vivo porque es cierto que se va modificando. Sí. Vamos desde el principio. Sí, vamos. Maestra Ciruela. Sí. ¿Qué es la capa de ozono? Una capa Sí. de ozono Sí. que encubre la Tierra. Eso es básico. En términos Cubre la generales es como invisible. Es invisible. Es invisible, Es chicos. invisible, está alrededor Para las de la infancias Tierra. del otro lado. Claro, alrededor de la Tierra y nos protege, y esto sí es lo más importante, Sí. de los rayos UV. Claro, la del piel. sol. La piel. La piel, los cultivos. Los rayos UV son malos para Sí. todos los seres vivos. A nosotros, cáncer de piel, cataratas, un montón de problemas. Siempre, cualquier tipo, con cualquier intensidad que caiga, que pase el rayo, porque algo se filtra. Sí. Pero la capa de ozono lo que hace es filtrarnos esos rayos. Ok. Y si eso tiene un agujero, no hay filtro. Y no tiene filtro, ¿no? Ok. Entonces, ¿qué pasó? Este agujero se descubre en 1985. Sí. Descubren que sobre la Antártida no hay capa de ozono. Ok. En realidad eso es lo que detectan, que sobre la Antártida hay un espacio del tamaño de la Antártida. Es enorme, 18 millones de kilómetros cuadrados. Es muy grande. Eso sí. es muy grande, y para quien no tiene presente el mapa, es el tamaño de Sudamérica. Ahí estamos viendo una imagen. Eso es lo que Tremendo. descubren en 1985. Dicen, señores, señoras, todo el mundo que viene usando esos aerosoles tan bonitos, tan setentosos, tan sesentosos. Sí. Bueno, esos aerosoles... No, seguimos usando. ¿Vos ya no usás? Pero sí, pero ya los de ahora no mutaron. tienen. Claro, Bien, mutaron. perfecto. Esos aerosoles tenían... Póngase el desodorante tranquilo Claro, del otro lado, ¿no? tomen nota, esta es buena para el horcado. Ok. Tenían clorofluorocarbonos, Tremendo. ¿no? CFCs. Ujú. Esos son los aerosoles, estaban en Los insecticida. Los viejitos, los previos a los de 1985. Ah, ¿Por qué ok, digo ya lo previos? tenemos. Bien. Porque esta es una historia en algún punto de éxito de la humanidad, en el Ok. sentido de que en 1987, después de descubrir el problema de la capa de ozono, se firma el Acuerdo de Montreal, el Protocolo de Montreal, y los países del mundo se ponen de acuerdo en no usar más CFCs, Ok. que es un compuesto químico que está en los aerosoles, que es inocuo para el ser humano, pero que cuando se desprende a la atmósfera, cuando usamos el aerosol, eso entra en contacto con la capa de ozono y rompe las partículas de esa capa, Ok. generando ese agujero de ozono con el que tenemos que lidiar desde entonces. Ok. Pero que vos decís que fue abriendo y cerrando. Claro, ahí, Ok. ahí vemos ese es como el dibujito más químico. La capa de ozono, La chicos. capa de En la ozono, escuela, ¿entendés? Los rayos, ven que hay UVA, UVB y UVC. Sí. No interesa, son todos malos en distinta Claro, magnitud. no importa, sí. Y lo que sucede es que esos rayos, la capa de ozono los filtra, a nosotros nos llegan más moderados, y al tener el agujero de ozono, en la capa de ozono, pasan sin filtro y son Claro. todavía más nocivos. Más allá de que estén sobre la Antártida, Sí, únicamente. sí, Es cierto que mientras más cerca de los polos estés, más te afectan. Ah, ok. Si en Ushuaia, por ejemplo, lo comentan habitualmente, el problema de la exposición al sol, terminan Sí. todos con algún Sí. tipo de problema de Sí, piel. sí, sí. Bien, se firma el Acuerdo de Montreal en 1987. Los países se ponen de acuerdo, y esto realmente me alucinó, porque los países se pusieron de acuerdo en prohibir el uso de CFCs. Tremendo.
Y tuvo éxito. Y de Mirá. hecho no se usan hoy en aerosoles, en insecticidas, en todos los productos que necesitaban de ese spray, ¿no? A diferencia, no dejo de trazar paralelismo con lo que hoy entendemos como el cambio climático y las Exacto. distancias que hay para ponerse de acuerdo en acciones mundiales para Exactamente. el problema, ¿no? Que de la misma manera que con los CFC se sabía que estaban provocando daño, sabemos hoy de cosas que están provocando daño y tenemos este antecedente. No nos importa, chicos. No. Sí. Ahora, fue tan exitoso el acuerdo que hoy en las últimas publicaciones de la NASA, las últimas noticias de Naciones Unidas, hay Sí. una oficina que monitorea estos asuntos, Sí. calculan que gran parte de ese agujero estará saneado, está sellado para el 2040, si todo sigue igual. Ah, capaz lo vemos, chicos. Capaz lo vemos. En 15 años. Y dicen que incluso sobre la Antártida podría eliminarse por completo ese problema para el 2066. Y vos decías está vivo. Es cierto que está vivo, porque si bien hay una tendencia al cierre del agujero de ozono, Sí. va a ir variando de su tamaño. Ah, va y viene. Ahí vemos ese dibujo más 3D, es más real en términos de lo que está sucediendo. No, esa capa tiene entre 15 y 30 kilómetros de altura. Ok. Es Entonces, profundo. Es profundo. Entonces, ese agujero se va modificando, la apertura se va modificando en función del cambio climático, en función de, por ejemplo, si hubo un volcán con una erupción muy masiva, Ok. la liberación de gases va a estar afectando cómo, Ok. cómo se mueve ese agujero de ozono. Me llama la atención el espacio rojo en la capa de ozono. Sí, bueno, eso es por los gases. Ah, por cómo, ok, por cómo listo. fluctúan los gases en torno a la capa de Y ozono. si vos tenés duda, te me vas al YouTube, porque estamos viendo imágenes ahora. Exactamente. La Uniradio. Muy didáctico, además. Divina, Diana, hoy. Eh, Somos tu clase hoy, ¿no? No, hoy vine así, por eso era ataque chentoso de Claro, maestro, sí, todo. sí, Una nota de color sobre Sí, esto, claro, ¿no? claro. ¿Qué pasa con los rayos del sol y esto de que nos corremos, andamos todo el año con protector solar y más Y todo en el verano, tiempo, y todo ¿no? el Porque viste que en el tiempo? último tiempo aprendimos Sí. que durante la noche también hay que protegerse. Siempre hay que protegerse del sol, porque los rayos UV siempre están transitando a través de la capa de ozono, Sí. en menor medida y dependiendo de la altitud, del lugar donde donde estemos en la Tierra, Total. literal. La verdad es que el bronceado es la piel quemada Sí, y está sí, quemada sí. por los rayos UV. Y de hecho el envejecimiento tiene que ver con cómo nos afectan esos rayos. Entonces, del sol hay que Yo cuidarse nací siempre. bronceada, quiero poner un paréntesis, nací así ya. Tu mamá no se cuidaba del No, sol. mi mamá o mi papá, no sé. El problema eran los rayos UV. Sí, 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 me Claro. hicieron en verano, no sé qué pasó ahí. Nos tenemos que No. cuidar del sol siempre. Realmente hay mucha más conciencia ahora de lo que les pasaba a nuestras madres, nuestras abuelas, que se tiraban al sol a las 3 de la tarde. Hoy eso sabemos que no está No se bien, puede nunca hacer, estuvo chicos, bien, no. no se debe hacer. Nos tenemos que cuidar del sol, porque en efecto nos puede lastimar la piel. Pero es obvio que en la medida que no tengamos protección del ozono, es todavía peor, ¿no? Sí. Porque los rayos nos impactan directamente. ¿Será que nuestras futuras generaciones van a poder tomar sol en el 2066? Ay, mira, con que puedan estar al sol, Ya ya estaríamos Claro, hechos, ¿no? sí, sí, sí. Pero bueno, a ver, ¿dónde está el cortocircuito? Sí, ¿Dónde está el cortocircuito? ¿Cómo sabemos de la capa de ozono? Pregunta. en la escuela. Bueno, En la escuela. ¿Cómo sabemos que eso está ahí por los satélites? Claro. Porque estudiamos los Por datos Menem, satélites. chicos. Claro, la estratosfera. Claro, sí, sí. Llegamos a la estratosfera, vimos que podíamos Claro, pasar del chicos, otro lado sí, claro. y era porque había un agujero. Sí, sí. Bueno. No, sabemos de la capa de ozono y podemos monitorearla y podemos entender lo que está pasando gracias a los satélites. Sí. Hemos hablado de la importancia de la investigación del espacio y la exploración y todo lo que aprendemos orbitando la Tierra. Pero el problema es que hoy tenemos alrededor de 5.000 satélites. Ahí hay una imagen un poco más artística. Ay, Ana, ya viene lo malo. Ahí viene. El Faltaba problema- lo malo, El problema Diana. es que los satélites Sí. son lo que nos permite conocer y monitorear la capa de ozono. La pero basura espacial, ¿no? la basura espacial y todo lo que empieza a caer, incluso los satélites cuando pierden su vida útil, cuando se termina su vida útil y vuelven a la Tierra, desprenden partículas metálicas, en particular óxidos de aluminio, que afectan la capa de ozono. Chan. El problema es que lo que usamos para controlar la capa de ozono es lo que ahora estaría afectando. Dañando la capa de ozono. Exactamente. Obviamente los gases del efecto invernadero,
el cambio climático. Hay un montón de cosas que siguen afectando la capa de ozono, que no en la magnitud de los CFC, Obvio. Ujú. pero sí los satélites son un problema y serán un problema. Como les decía, se calcula que hay unos 5.000 satélites. Solamente los satélites que están orbitando la Tierra son 5.000, Sí. de los cuales 2.500 estarían activos. El resto está orbitando hasta que se cae, Claro. ¿no? Ahí vemos la progresión en la imagen. Lo que vemos es cómo se han multiplicado las cosas que están orbitando la Tierra. Ay, Diana. Entre los satélites. Ese es impresionante el era movimiento, eso. claro, ese es el movimiento de órbita de las cosas que giran alrededor de la Tierra. Realmente hablamos de un nivel de chatarra electrónica Tremendo. que al bajar de vuelta a la Tierra van a estar transitando a través de la capa de ozono, y el desprendimiento de partículas metálicas podría volver a afectar este agujero de ozono que hemos logrado cerrar. Lo que se ve es la progresividad entre el 1957 y 2015 de la cantidad de basura que hay alrededor de la Tierra, básicamente, Exactamente. Y ahora con el lanzamiento de nanosatélites tenemos todavía Más. una proyección a futuro de tener muchas ¿no? cosas Sí. orbitando la Tierra. Y entonces ahí es el que podemos hacer. Bueno, primero, ahí vemos una imagen también de los satélites activos y los que están cayendo en desuso, ¿no? Los activos serían los rojos. Los rojos, Bien. exactamente. En YouTube, la Uniradio. En la Uniradio, nos pueden ver ahí por Ujú. YouTube. A ver, ¿qué podemos hacer? Bueno, primero, guarda con lo vintage. No me vengan a comprar, no compren ¿Qué? los aerosoles de los 80 que Ok. pueden estar, porque todavía hay girando. Ahora por ahí. nos vas a generar una nueva fobia y tengo que mirar. No, pero chequeme el Sí, CFC. No sí. compren cosas con CFC. Están Ok. prohibidas, pero todavía hay dando vuelta Sí. cosas ¿Cómo con me la CFC. acuerdo? Casi CFK. CF. Claro, exactamente. No hace falta que se aprenden toda la palabra. CFC lo chequean. Ya está, rapidito. listo. 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 Después ser consciente del uso de los satélites. Esto, como todo, en este caso es de los satélites, pero en general con la tecnología. Sabemos que estamos produciendo algo que transforma la materia prima, que Dice el transforma... productor que él no tiene satélites, que con eso va bien. Bien, perfecto. Nada de comprar Vamos satélites, bien. ¿eh? Nada. No me empiecen a encargar satélites por Sí, YouTube. lo conozco a ustedes nada de yo. comprar satélites. 12 cuotas y No, demás. ni Después se 18, endeudan. no, Sí, por claro, favor, sí. no, ni a préstamo, no, No, y menos no, si son, tampoco. y menos si son importados, No, encima no. tenemos que estar sacando dólares. No, chicos. nada de no. satélites. Basta. Ser conscientes del uso de la tecnología. Sí, claro. ¿No? ¿Para qué usamos la tecnología? Bueno, el costo tiene que ser menor de lo que la tecnología está provocando. Ok. Y ahí me parece que es un punto. Y en la siguiente cuestión es seguir generando acuerdos internacionales. Me parece que lo que pasó, que el acuerdo de Montreal y el éxito que tuvo en dejar de usar un producto claramente nocivo para el planeta, nos dice que se puede, que es una cuestión de decisión política, que son acuerdos que tenemos que darnos y que vale la pena porque funcionan. Diana, como siempre, muchísimas gracias. Gracias, Camí. Diana Suárez con nosotros y nosotras, docente investigadora de esta universidad sobre la capa de ozono. Está vigente, así que a cuidarse. Fingiendo demencia, el